Hola de nuevo. Vamos a hacer en esta sesión una serie de problemas del tema 4 con el que pretendo repasar un poco algunas de las cosas que hemos estado viendo y seguir haciendo ejemplos de cómo describir esencialmente recintos, que como habéis visto es la parte fundamental a la hora de integrar. Vamos a comenzar entonces con el ejercicio 6, en el que la idea es calcular directamente la siguiente integral. Se trata de calcular la integral entre un medio y 1, la integral entre 1 y 1 partido por x, de una función que es un poco aparatosa, al menos en la escritura, y lo que aparece ahí, diferencial de y, diferencial de x. Bueno, este es el típico problema de examen en el que nos piden calcular una cierta integral doble y en la mayor parte de ocasiones eso involucra algún tipo de cambio de variable o un cambio de orden de integración. Todo depende del tipo de integral que tengamos. En este caso, como veis, no hay nada circular, por lo que el cambio a polares no parece ser no parece ser algo interesante. Y sí, sin embargo, hay un integrando bastante complejo en el que, si os fijáis, si uno quisiera integrar esto con respecto a y, la cosa sería más o menos compleja, porque fijaros que la derivada del exponente de la exponencial, que sería aquí la función principal, sería con respecto a y, sería del tipo de 2x cuadrado y no tengo un 2x cuadrado, solamente tengo un x. Sin embargo, si en lugar de tener el diferencial de y, diferencial de x, tuviéramos el diferencial de x y el diferencial de y, observar que entonces sí que nos aparece casi la derivada, porque la derivada de e elevado a x cuadrado y cuadrado con respecto a x, perdón, de ese x cuadrado y cuadrado con respecto a x, sería del tipo de 2x y al cuadrado, y sí que tengo una x y tengo obviamente un y cuadrado. De hecho tengo algo más que un y cubo, por lo que en principio la idea sería intercambiar el orden de integración, y al intercambiar el orden de integración al menos esa integral se va a poder realizar de alguna forma. Así que voy a cambiar el orden de integración y para cambiar el orden de integración lo que necesito es conocer el recinto correctamente y describirlo en las otras variables. Entonces fijaros que el recinto, tal y como está aquí, está definido por estas dos desigualdades, ¿vale? Esta de x estaría entre un medio y 1, e y estaría entre 1 y 1 partido por x. Y esto esencialmente significa que mi recinto se va a poder dibujar del siguiente modo. Tengo por un lado las funciones y igual a 1 y igual a 1 partido por x. 1 partido por x es la hipérbola clásica, que imagino que todos sabéis dibujar o debéis saber dibujar. Para x igual a un medio tendríamos dos rectas. Entonces la x igual a 1, pongamos que, bueno, pues aproximadamente sería esta, y la x igual a un medio sería esta. Observar que para x igual a un medio y vale 1 partido un medio, que sería 2, o sea que esta altura va a ser 2. Esto sería un medio. Y para x igual a 1 y vale 1. Y entonces el recinto para x entre un medio y 1, que estaría comprendido entre estas dos rectas de aquí, y para y entre 1 y 1 partido por x, 1 y 1 partido por x, lógicamente es esta especie de triángulo con un lado curvo que se nos aparece en la figura. Describir este recinto intercambiando el orden de integración es relativamente sencillo. Acotaríamos el recinto entre valores de y, en este caso, lógicamente, y igual a 1 e y igual a 2, creo que eso es más o menos claro, y moviéndonos dentro del recinto, tal y como se mueve la x, de la izquierda a derecha, obtendríamos que el límite por la izquierda es la recta que hemos calculado antes, que es la x igual a un medio, ¿vale? Y el límite por la derecha coincide con la curva y igual a 1 partido por x. Pero claro, esta curva la tenemos que expresar en términos de x, es decir, tendría que despejar de aquí la x y nos da x igual a 1 partido por y. Por lo tanto, el límite de integración esencialmente es ese, ¿de acuerdo? Así pues, esta integral se va a escribir como la integral entre 1 y 2, de la integral entre un medio e y, de una función que la voy a reescribir un poquito, ¿de acuerdo? Para que me quede claramente la derivada. La voy a escribir así, la voy a escribir como 2x y al cuadrado elevado a x cuadrado y cuadrado. Fijaros que he usado la x, un y al cuadrado y he metido un 2, por lo tanto tengo que compensar el 2 que he quitado y una y que me falta, ¿de acuerdo? Entonces fijaros que ese integrando es exactamente igual que tengo escrito antes, con ahora el orden de los diferenciales es de x de y. Y ahora sencillamente es fácil de integrar, puesto que esto es una integral inmediata, es elevado a x cuadrado y cuadrado, aquí aparece su derivada, es 2x y al cuadrado con respecto a x, por lo tanto la integral de esto es la integral de el e elevado a x cuadrado y cuadrado entre los límites de integración, y como estoy integrando en x, la parte en y sale fuera, por lo tanto esto sería la integral
entre 1 y 2 de un medio de i, ¿vale? Un medio de i, y aquí nos aparecería e elevado a x cuadrado y cuadrado entre un medio y... Perdón, aquí he escrito i, es 1 partido por i, ¿verdad? Y 1 partido por i, ¿de acuerdo? Esto sería diferencial de i. Sustituimos aquí, observad que aquí estoy sustituyendo la x, que es la variable de integración. Entonces esta parte de aquí quedaría e elevado a x cuadrado y cuadrado sustituido en 1 partido por i sería elevado a 1 partido por i al cuadrado, eso es simplemente e, ¿vale? Y aquí al sustituir por x igual a un medio, aparecería e elevado a i cuadrado partido por 4, ¿vale? Porque sería x cuadrado elevado sustituido en un medio, es un cuarto. Así que eso vale esto de ahí, y entonces aquí tendríamos la integral entre 1 y 2. Aquí tengo un medio de i, y esto sale e menos elevado a i cuadrado partido por 4 diferencial de i. Y esto ya es una integral prácticamente inmediata, porque fijaros que la primera es la integral de i, que es i cuadrado partido por 2. Aquí saldría, por tanto, e partido por 4 i cuadrado entre 1 y 2, ¿vale? En la constante partido por 2 y el 1 medio que aparece de la integración de i cuadrado partido por 2. Y este e elevado a i cuadrado partido por 4, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí la derivada es 2i partido por 4, que es i medios, que es justamente lo que tengo aquí. Por lo tanto, tendríamos menos e elevado a i cuadrado partido por 4 entre 1 y 2 también. ¿Vale? Y bueno, pues finalmente se trata simplemente de sustituir. Esto sería pues 2 al cuadrado es 4 menos 1 al cuadrado es 3, o sea, sería 3 cuartos de e menos, y aquí tendríamos 2 al cuadrado es 4, así saldría e también, e elevado a 1 menos e elevado a un cuarto. ¿Vale? Y bueno, ya se podría dejar así o retocar un poco más, ya es realmente irrelevante, ¿vale? Vale, pasamos entonces al siguiente ejercicio que vamos a hacer. Voy a hacer ahora el ejercicio número 7, que me dice calcular el volumen de la región limitada por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 10, z mayor o igual que 2, pero mediante integración doble. Mediante integración doble. ¿Vale? Bien, ¿sí qué significa mediante integración doble? En realidad sabemos que los volúmenes los podemos calcular si uno describe el recinto tridimensional e integra la función 1. Pero también sabemos que cuando uno considera una función de R2 en R, una función de dos variables, y considera su grafo, la integral de la función en un determinado recinto es el volumen que genera esa superficie, ese grafo, lo que queda entre ese grafo y el plano del suelo es el volumen de ese recinto, eso es lo que nos da la integral. Por lo tanto, uno puede calcular volúmenes si es capaz de escribir el volumen que uno quiere escribir como la integral de una cierta función de dimensión 2, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ver quién es la superficie, quién es la función cuyo grafo me genera una superficie que genera el volumen que estoy pidiendo. Lógicamente, lo primero que tengo que ver es de qué volumen estamos hablando, ¿vale? Y fijaros que en este caso el volumen se trata de una esfera, esto es claramente una esfera de radio raíz de 10, esto es claramente un plano, el plano z igual a 2, así que básicamente el dibujo sería más o menos así. Uno tiene una esfera, ¿vale?, de radio raíz de 10, y el plano z igual a 2, observa que raíz de 10 es 3 y pico, por lo tanto esto sería raíz de 10, y el plano z igual a 2 vendría más o menos por aquí, cortaría aquí, y aquí se me está formando el volumen de un objeto que yo quiero calcular, ¿de acuerdo? Lógicamente, para calcular el volumen de ese objeto, lo que necesito es la superficie, de manera que debajo me cae el volumen. Y esa superficie, lógicamente, una vez más, es la superficie de la esfera. Y para obtener la superficie de la esfera, lo único que tengo que hacer aquí es despejar la z, me quedaría 10 menos x cuadrado menos y cuadrado. Tenemos parte positiva y parte negativa, pero lógicamente estoy considerando solamente la parte positiva. Observad que la superficie realmente de la esfera es todo esta parte de arriba. Pero claro, yo solamente quiero generar el volumen de este trozo. Por lo tanto, yo lo que tengo es que soportar, de algún modo, soportar este trozo aquí abajo, que es el que me va a soportar el volumen que yo tengo, ¿de acuerdo? He creado un dibujito un poquito más claro de esto, que yo creo que se puede ver aquí bastante bien, ¿de acuerdo? Esta sería la esfera de radio raíz de 10, la superficie amarilla y roja, la superficie
que no tiene transparencia, y observar que la parte que lo soporta justamente es este disco azul que estamos viendo aquí abajo, ¿vale? De manera que si yo integro sobre ese disco, estoy generando el volumen que cae debajo de la esfera, ¿de acuerdo? Bien, ese disco es sencillo de obtener porque es precisamente este disco de aquí llevado al plano del suelo, y este disco de aquí corresponde con el corte del plano z igual a 2 y la superficie esférica que teníamos, que era z cuadrado x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 10. Simplemente sustituyendo por z igual a 2 obtenemos el disco x cuadrado más y cuadrado más 4 igual a 10, y por tanto es x cuadrado más y cuadrado igual a 6. ¿De acuerdo? Así que este es el disco de radio raíz de 6. Pero observar un segundo detalle. Si yo integro la superficie esférica sobre este disco, voy a crear no solamente el volumen que yo quiero, que es el volumen, digamos, de la parte amarilla y roja, sino también estoy creando de forma adicional todo este volumen de aquí, porque la integral me hace caer todo, ¿de acuerdo? Todo el volumen que queda debajo hasta el plano del suelo. Por lo tanto, tendré que restarle precisamente el volumen de este cilindro que se crea aquí. Pero claro, este cilindro en realidad es la función 2, es el plano z igual a 2, ¿vale? No es más que la función 2 soportada en el mismo conjunto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la integral que yo tengo que calcular sería aproximadamente esta. Si yo dejo el recinto R como el disco de radio raíz de 6, que es el que me soporta, resulta que el volumen que estoy buscando es la integral doble en R de la función 10 menos x cuadrado menos y cuadrado, que es la superficie esférica y me genera todo el volumen, pero tengo que quitarle la función 2, ¿de acuerdo? Que es el plano, para quitarle el volumen de ese cilindro que está quedando aquí, ¿vale? Y aquí haría una diferencial de área, ¿vale? Esa es, por tanto, la expresión que queda de la integral que me da el volumen, y es una integral doble, en este caso no estoy haciendo una integral triple. Bien, esta integral se puede calcular así directamente, pero es muy latosa por el tema de las raíces, porque estoy integrando en discos, en círculos, y por tanto las cartesianas ahí funcionan mal. Lo que voy a hacer es un cambio de variable a polares, ¿de acuerdo? Como es una integral doble, voy a cambiarla a polares, y como estoy hablando de circunferencias normales, o sea, no estoy hablando de elipses, pues voy a hacer un cambio a polares habitual, que en este caso va a ser el x igual a r coseno igual a r seno. Observar que el recinto R, ya lo hemos visto ya más de una vez, los discos se escriben de forma muy sencilla como θ entre 0 y 2pi y R entre 0 y el radio del disco, que en este caso es raíz de 6, ¿de acuerdo? Y una vez que tengo reescrito el recinto, esta integral va a quedar como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y la raíz de 6. Ahora voy a escribir el integrando, que queda como la raíz de 10 menos r al cuadrado, pues estoy cambiando a polares, el 2 se queda igual, ¿eh? El jacobiano del cambio, que es el cambio a polares habitual, es r, y los diferenciales de r y de θ. ¿De acuerdo? De manera que esta integral, bueno, pues no es difícil de hacer, es simplemente, bueno, pues vamos a hacer... observar por una parte que la integral es en un rectángulo ahora, por lo tanto fácilmente puedo cambiar el orden de integración, integrar primero en θ, como todo no aparece θ en el integrando, directamente sería la integral de 1 entre 0 y 2pi, que es 2pi, de manera que quito directamente la primera integral, que vale 2pi, y aquí sale la integral entre 0 y la raíz de 6. Observa que aquí tengo, voy a escribirlo con más calma, esto sería r por la raíz de 10 menos r al cuadrado menos 2r con respecto a r, la integral, y esta integral de aquí es algo ya más sencilla, porque la primera es una inmediata o casi inmediata, porque tengo la derivada del integrando casi aquí, necesito un menos un medio para compensar, ¿de acuerdo? Y entonces integraremos 10 menos r cuadrado elevado a un medio, que sería 10 menos r cuadrado elevado a 3 medios, partido por 3 medios, entre 0 y la raíz de 6, y luego tengo la integral de menos 2r, que es r cuadrado, entre 0 y la raíz de 6. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ya se trata simplemente de sustituir en r igual a raíz de 6 y todo esto. Recordad que todo esto va multiplicado por 2pi, ¿vale? Y bueno, pues ahí ya haríamos los cálculos oportunos y ya es una integral absolutamente trivial, ¿vale? Pasamos entonces al siguiente ejercicio que vamos a realizar. Seguimos con integrales dobles. Vamos ahora con el ejercicio 10. Voy a hacer el apartado A. El ejercicio 10, apartado A, me pide calcular la integral en un recinto D de x partido por la raíz de x cuadrado más y al cuadrado,
diferencial de x, diferencial de y, donde el recinto D está generado por las curvas o las rectas igual a x, igual a menos x y x igual a 1. Aquí he escrito una única integral en D, imagino que Alejandro os comentaría que esto es notación también habitual, se puede poner integral doble, integral simplemente por abreviar, ¿vale? Bueno, esto es una integral más o menos clara, lo que me piden es que use el cambio a polares, ¿de acuerdo? O sea que tengo que usarlo con un cambio a polares, que vamos a ver cómo funciona en este caso, es relativamente también sencillo. Una vez más se trata de escribir correctamente el recinto, entonces yo tengo por una parte la recta igual a x, por otra parte la recta igual a menos x, por otra parte la recta x igual a 1, bueno, pues es evidente que ahí se está generando un triángulo, ¿vale? Que sería este de aquí, ¿vale? Y donde yo quiero describir. Observar que el cambio a polares no parece lo más indicado en este caso, puesto que el recinto no tiene nada que ver con circunferencia, de manera que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero, bueno, vais a ver que está preparado para que salga bastante limpio en este caso y es pues un ejercicio más para practicar polares cuando no todos son discos o circunferencias, ¿vale? Bueno, recuerdo, ¿cómo vemos las polares en este conjunto? Lo que tenemos que hacer es acotar el conjunto, en este caso, en triángulos. Es decir, yo tengo que ver los puntos de mi conjunto, qué ángulos tienen. Y yo creo que aquí es bastante evidente que aquí hay un primer ángulo, ¿vale? Que sería este, un segundo ángulo, que sería este de aquí, y que el conjunto tiene ángulos solamente en esta región, ¿vale? Aquí fijaros que θ variaría entre 0 y este ángulo de aquí, que esta es la bisectriz del primer cuadrante, es igual a x, por tanto esto es 45 grados, pi cuartos, perdón. Y luego aquí tendríamos, este de aquí lo podríamos leer como 2pi menos pi cuarto, pero en este caso yo voy a usar el uso de coordenadas polares, de que el ángulo se mueve entre parte negativa y parte positiva, es decir, entre menos pi y pi, para no tener que dar toda la vuelta. Entonces este ángulo sería menos pi cuarto, y este ángulo es pi cuarto, por lo cual es bastante evidente que θ se mueve entre pi cuarto y pi cuarto. De otra forma tendría que romper esto en dos trozos, entre 0 y pi cuarto y entre 7 pi cuarto y 2pi, es un poco más latoso, ¿vale? De esta forma es más inmediato. Eso yo creo que es evidente, es decir, no hay nada, los ángulos están ahí. Y ahora, para cada valor del ángulo que uno coja en esta región, ¿vale? Y yo trozo esos vectores, fijaros que todos los puntos de mi conjunto atraviesan la región, comenzando en 0 y terminando todos sobre la misma curva, en este caso es la recta x igual a 1. Entonces la recta x igual a 1 en coordenadas polares se escribe como r coseno de θ igual a 1, y de aquí sale r igual a 1 partido por el coseno de θ, de manera que r varía entre 0 y la curva, en este caso en términos de θ, 1 partido por el coseno de θ. Así pues, la integral en el recinto D de la función x partido raíz de x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, se va a escribir como la integral entre menos pi cuartos y pi cuartos, y la integral entre 0 y 1 partido del coseno de θ, de el integrando que ahora escribimos como r coseno de θ, que es lo que vale x, partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que será la raíz de r cuadrado, por el jacobiano, diferencial de r, diferencial de θ. Una vez más, la raíz de r cuadrado sabemos que es el valor absoluto de r, pero en este caso esto vale justamente r, puesto que r es algo positivo, ¿vale? Y entonces este r con este r se simplificaría y lo que tengo es la integral de r coseno en este. Integrando con respecto a r me va a quedar r cuadrado partido por 2 entre 0 y 1 partido por el coseno de θ. Luego tengo un coseno de θ más, diferencial de θ, y la integral entre menos pi cuartos y pi cuartos, ¿vale? Sustituyendo los límites de integración voy a sacar el 1 medio fuera, me aparecería la integral entre menos pi cuartos y pi cuartos de 1 partido el coseno cuadrado, que es al sustituir por r al cuadrado, por el coseno va a quedar 1 partido por el coseno de θ, diferencial de θ. Y esto ya es una integral que requiere un cambio trigonométrico, en este caso es una integral impar en coseno, que el cambio típico es seno de θ igual a t, bueno, esto imagino que lo recordaréis por cálculo 1, el diferencial es el coseno de θ diferencial de θ igual a diferencial de t, y los límites de integración, cuando θ vale menos pi cuartos, pues entonces el seno vale de menos pi cuartos, que en este caso sale menos la raíz de 2 partido por 2, y lo mismo pasa con θ igual a pi cuarto, el seno de pi cuarto vale la raíz de 2 partido por 2, ¿vale? De manera que esta integral se convertirá en la integral entre el 1 medio que hay por delante, menos raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, 1 partido por el coseno inicialmente no lo voy a sustituir,
porque el diferencial de teta se sustituye por diferencial de t partido el coseno de teta, ¿vale? Así que aquí tendría un coseno cuadrado de teta, que como bien sabemos es 1 menos el seno al cuadrado, por la fórmula fundamental de la trigonometría. Así pues, en términos de t, que es lo que me interesa, esta sería 1/2 la integral entre menos raíz de 2 partido por 2 y raíz de 2 partido por 2 de 1 partido 1 menos t cuadrado diferencial de t. Y esta es una típica integral trigonométrica, una típica integral polinomial en la que el término 1 menos t cuadrado, que se escribe como 1 partido 1 menos t por 1 más t, esto es algo como 1/2 de 1 más t más 1/2 de 1 menos t, si mal no recuerdo, porque aquí sería, creo que sí, que funciona así, ¿vale? Por lo tanto, aquí quedaría entonces esta integral. Voy a sacar el 1/2 factor común, quedaría 1/4, integral entre menos raíz de 2 partido por 2, raíz de 2 partido por 2, de estos dos términos, 1 más t más 1 partido 1 menos t, diferencial de t, y estos ya son logaritmos que son muy sencillos de integrar. Esto sería el logaritmo neperiano de 1 más t, y aquí más el logaritmo neperiano de el logaritmo neperiano de 1 menos t con signo menos, ¿vale? Porque tengo la integral de 1 partido 1 menos t sería menos 1 partido 1 menos t, el 1/4 multiplica todo, entre raíz de 2 partido por 2 con signo menos y la parte positiva de raíz de 2 partido por 2. Y bueno, ya los cálculos finales son relativamente sencillos, se podría simplificar todo un poco y al final obteníamos el valor deseado de la integral. Bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a considerar ahora el ejercicio 12 y voy a empezar el apartado B, que se trata de calcular volumen, en este caso mediante integración triple. Es decir, algo de lo que ya hemos estado haciendo algunos ejemplos anteriores. En este caso no necesito usar un grafo, sino directamente coger la integral de la función 1 en el recinto en el que yo quiero calcular el volumen. Entonces, en este caso, el apartado B es el sólido limitado por, vamos a ver las ecuaciones, estas son x cuadrado más y cuadrado menor o igual, más z cuadrado menor o igual que 1, y x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado menor o igual que 0, ¿vale? Bueno, los dos son cuádricas, fáciles de identificar. Esta es claramente una esfera. Bueno, con la igualdad es una esfera, con la desigualdad es el interior de una esfera. Y este de aquí, espero que también todos reconozcáis, con la igualdad se trata de un cono, ¿vale? Esto es una esfera. Y con la desigualdad x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado menor o igual que 0, observar que los puntos del eje z lo verifican. Por lo tanto, es el interior del cono. Este es el cono doble, esta es la esfera al completo, ¿vale? Así que esencialmente uno lo que tendría es una esfera y un cono, ¿vale? Pero yo afortunadamente he hecho un dibujito también que se va a ver un poquito mejor, ¿vale? Que lo tenemos ahí. He dibujado solamente la parte de arriba para no tener que dibujar los dos conos, es decir, que el volumen sería el doble de lo que tenemos aquí, y yo creo que es relativamente, bueno, pues fácil de verlo, ¿de acuerdo? Bien. Este recinto obviamente involucra esferas, involucra objetos circulares, por lo que hay que cambiar o bien a cilíndricas o bien a esféricas, ¿vale? Las esféricas son muy recomendables cuando hay esferas por medio, no siempre, y bueno, pues en estos casos lo que se puede hacer a veces es probar los dos cambios, a ver cuál de los dos genera una integral más sencilla, ¿vale? Yo no voy a hacer el cambio a cilíndrica aquí, lo voy a hacer directamente en esférica, pero por supuesto uno podría haber pensado inicialmente en hacerlo en esférica. No sería una mala solución, pero vais a ver que en esférica funciona mejor que en cilíndricas, ¿vale? Bien, entonces, ya dije, comentaba en la sesión anterior que la mejor forma de describir un conjunto en esférica, siempre que tenga simetría radial, es decir, siempre que sea un sólido de revolución respecto del eje OZ, es decir, que si pinchamos por aquí y uno considera el OZ y gira, lo que estamos viendo es el mismo recinto, es cortar ese conjunto, ¿de acuerdo? Cortar ese conjunto de manera vertical, en un plano XZ, ¿de acuerdo? Cuando uno corta ese conjunto en un plano vertical, observar que la circunferencia se va a ver así, la esfera se va a ver así, y el cono básicamente se va a ver como dos rectas, ¿vale?
La ventaja que tiene esta visión es que ahora uno hace un desarrollo de este recinto en R2, mi volumen es este, ¿vale? De forma parecida a como hacemos en Polaris. Ya comentaba el otro día además que en realidad no es necesario, ¿vale?, la mitad de aquí, es decir, el conjunto se genera exactamente igual si uno borra, a ver si soy capaz de borrar, ¿vale?, esta mitad de aquí, porque esta mitad que estoy borrando, en realidad corresponde a girar el ángulo azimutal, girar el ángulo azimutal 180 grados, ¿vale? De manera que este recinto es el que tengo que describir ahora, ¿vale? Este recinto que tengo que describir ahora, considerando que el ángulo lo tengo que medir desde el eje Z hacia abajo. Es la diferencia con respecto a polares. Pero las distancias al origen las mide exactamente igual el ρ, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí hay ángulos entre 0 y esta recta de aquí. Es decir, este es un ángulo generado, que ahora vamos a ver cómo lo localizamos. Y luego las distancias al origen se mueven obviamente desde el origen. Y todas terminan sobre la ecuación de la esfera. ¿De acuerdo? Entonces lo que necesito es conocer este ángulo de aquí, medido desde el eje Z, y para eso este ángulo me lo genera el corte, fijaros, entre la circunferencia de la esfera, entre la esfera realmente, que era de radio 1, y el cono. ¿Vale? Bueno, pues si aquí, fijaros, despejamos la z cuadrado de aquí y lo metemos aquí arriba, esencialmente lo que me queda es que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Y de aquí tengo que 2 veces x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, por tanto x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 partido por 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Como x cuadrado más y cuadrado es z cuadrado, ¿vale? Eso significa que z cuadrado es un medio y por lo tanto z vale más o menos la raíz de 2. Como estamos hablando de los z positivos, estamos arriba, solamente considero el positivo. Lógicamente esto tendría su contrapartida por abajo, es decir, por abajo veríamos exactamente lo mismo, ¿vale? El corte del cono está aquí y el corte del cono está aquí. Entonces las alturas estas son z igual a un medio y menos la raíz de un medio. Esa es la altura, ¿de acuerdo? Eso es la raíz de un medio. Pero fijaros que además eso se da en una circunferencia de radio un medio, es decir, que el radio de esta circunferencia en la que se está cortando, esto también es la raíz de un medio. Por lo tanto, esto es la bisectriz del primer cuadrante y entonces este ángulo es pi cuartos. ¿Vale? Es el cono recto, ese ángulo es pi cuartos. Bueno, pues con esa idea vamos a, por tanto, a cambiar a esféricas. ¿De acuerdo? En coordenadas esféricas, lo que tendríamos sería que mi recinto, como es con simetría radial, como es de revolución, el θ varía entre 0 y 2pi, es libre. Y ahora observar que hemos visto que el ángulo φ se mueve entre 0 y pi cuartos. Y para esos ángulos, cuando cortábamos por aquí, para estos ángulos, el ρ se mueve entre 0 y la ecuación de la esfera, que en esféricas, lógicamente, la ecuación de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, es ρ cuadrado igual a 1, por tanto ρ igual a 1, así que ρ se mueve entre 0 y 1. Así que el recinto entre un cono y una esfera es un recinto también muy fácil de describir en coordenadas esféricas porque se trata del recinto más simple posible. Así pues, el volumen quedará como la integral de la función 1, que entonces se convertirá entre 0 y 2pi, entre 0 y pi cuartos, y entre 0 y 1 el diferencial es ρ cuadrado seno de phi, perdón, diferencial el jacobiano es ρ cuadrado seno de phi, y aquí los diferenciales de ρ, de phi y de θ. Y bueno, pues toda una integral también enormemente sencilla, que no creo que merezca la pena realizar a mano, pero es inmediata, ¿vale? Ok. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. En este caso voy a hacer el 12C, muy similar. Voy a calcular el volumen, en este caso, entre el cono, z igual a x cuadrado más y cuadrado, aquí me dicen directamente lo que son, y el paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces observa que tengo el cono típico, este sería x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, y el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado. Yo también directamente tengo un dibujito que me muestra cómo es esto para que lo veáis bien, y creo que bueno, es relativamente sencillo de dibujar. Tendría un paraboloide, en este caso está dibujado en estilo de líneas, y un cono que sería la superficie lisa y transparente, ¿vale? Que es el que tengo ahí. El volumen, obviamente, es el volumen que se está quedando aquí en medio, ¿de acuerdo? El objeto que queda entre tengo una vasija, le he metido un cono, el volumen entre medios es el volumen que estoy generando, ¿vale?
Podría pensar aquí también hacer coordenadas esféricas, pero al no haber esferas involucradas casi que lo dejamos, ¿vale? Voy a usar aquí coordenadas cilíndricas, entonces, bueno, pues voy a usar una cilíndrica habitual, voy a proyectar desde arriba y voy a ver qué se ve. Entonces, lógicamente lo que lo veo dentro de una circunferencia, porque estoy viendo un paraboloide que son circunferencia, un cono son circunferencia, lo que se va a ver va a ser un disco, la proyección va a ser un disco, que tengo que ver exactamente qué disco es, observar que el disco máximo, cuando yo proyecto el recinto, me lo va a dar precisamente la intersección entre el paraboloide y el cono. Aquí, bueno, no lo he dibujado muy bien. A ver qué puedo borrar. Entonces, el disco, la intersección entre el cono y la circunferencia sería esto de aquí, aproximadamente, ¿vale? Y esto corresponde a cortar la ecuación del cono con la ecuación del paraboloide. Al igualar la z, justamente lo que tengo es esto que tenemos aquí. Podemos, si queréis, elevar al cuadrado, tendremos x cuadrado más y cuadrado al cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado, y llevándome este x cuadrado más y cuadrado con 1, al otro miembro me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Lógicamente esto no se puede anular, pero estoy considerando que x cuadrado más y cuadrado no es 0. Así pues, el otro punto de corte, lógicamente, es el 0. X cuadrado más y cuadrado igual a 1 es ese disco que aparece aquí, ¿vale? Que es la proyección, ¿de acuerdo? El disco sobre el plano del suelo. Por tanto, voy a usar una vez más coordenada cilíndrica que me permita, pues, escribir la integral de forma sencilla. Entonces, como la proyección corresponde al disco x cuadrado más y cuadrado menos igual que 1, en coordenadas cilíndricas normales, ¿vale? Estas coordenadas cilíndricas, voy a tener el clásico θ entre 0 y 2pi y r entre 0 y 1. Y ahora, fijaros que deberíamos meternos dentro del conjunto y ver cómo varía la z. Entonces, si uno se mete dentro del conjunto y se mueve tal y como varía la z, observar que me voy a encontrar por una parte con una superficie que es la que está por abajo y por otra parte con una superficie que es la que está por arriba. En este caso, la superficie de abajo es el paraboloide y la superficie de arriba es el cono, ¿vale? Lo voy a escribir momentáneamente así. La z variaría entre el paraboloide, que está por abajo, y el cono, que está por arriba, ¿vale? Pero estas superficies las tengo que escribir en coordenadas cilíndricas, que es lo que estoy usando. Entonces, esta ecuación en coordenadas cilíndricas es z igual a la raíz de r cuadrado, que es el valor absoluto de r, pero que en este caso es r tal cual, ¿de acuerdo? Y esta de aquí sería z igual a r cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación se escribiría como z entre r cuadrado y r. Por tanto, el volumen que voy a calcular será la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, la integral entre r cuadrado y r, el jacobiano en este caso del cambio es r, de z, de r y de θ. ¿Vale? Una vez más, observar que como la integración con respecto a θ es completamente libre, se puede intercambiar el orden de integración sin ningún problema porque no hay ninguna función de θ involucrada y esto será la integral entre 0 y 2pi, automáticamente puedo decir que esto es la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, aquí aparecería el jacobiano r, la integral con respecto a z de 1 es r menos r cuadrado, los límites de integración, diferencial de r, y esto ya es una integral absolutamente trivial, es una integral de un polinomio entre 0 y 1, que también os dejo vosotros porque no tiene mayor historia, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues vamos a terminar con el ejercicio 12b, y con esto terminamos esta sesión, en el que ahora también me piden calcular un volumen mediante integración triple, pero ahora se trata de una superficie x cuadrado más y 2 y cuadrado igual a 2, una superficie z igual a 0 y una superficie x más y más 2z igual a 2, ¿vale? Bien, vamos a primero reconocer una vez más la superficie, observar que estamos en dimensión 3, por lo tanto esto es una elipse en el plano que se transformará en un cilindro en el espacio, un cilindro además elíptico, observar que aquí tengo un 2, de hecho uno puede escribirlo de esta forma, como x cuadrado partido por la raíz de 2 al cuadrado más y cuadrado igual a 1, dividido por 2 y escrito correctamente el 2 como para que se vea el semieje. Esto es un plano y esto lógicamente es otro plano, ¿vale? Entonces aquí lo que tengo esencialmente va a ser un cilindro,
¿vale? Un cilindro además está sentado en el origen. Aquí tendríamos un cilindro, tendría el plano del suelo como un plano y luego tengo aquí otro plano que, bueno, pues pongamos que viene más o menos por aquí, ¿vale? Uno realmente tendría que cortar ese plano para ver exactamente por dónde va. Entonces en un plano, por ejemplo, de la forma XZ, ¿vale? En el plano y igual a 0, por ejemplo, aquí tendría la recta x más 2z igual a 2, que va a ser pues la x más 2z igual a 2, perdón, igual a 2, pasará por el 0, 1, ¿vale? Para x igual a 0 y z vale 1 pasa por aquí, o sea que pasa por aquí arriba, y para z igual a 0 pasa por el 2, 0, un plano más o menos así, ¿de acuerdo? Cortaría así. Este es el punto 2, 0. Y luego también lo podría ver en el corte en el plano IZ, en el x igual a 0. Si x igual a 0 tengo la misma recta y más 2 más z igual a 2, que me aparecería también por ahí, ¿vale? Entonces esencialmente tengo un plano que corta por aquí, habría que, bueno, pues simplemente ver ese recinto, ¿vale? Voy a también a enseñaros exactamente cómo queda, bien dibujado, porque también lo tengo hecho. Esencialmente ese es el plano y ese es el cilindro que aparece ahí. Entonces el volumen es el volumen limitado entre el plano y el cilindro. Bueno, es algo también relativamente sencillo, ¿vale? ¿Cuál es aquí, digamos, el aspecto novedoso? Pues el uso de una elipse aquí en lugar de un cilindro circular, que me va a obligar a hacer un cambio a cilíndricas adaptado al cambio, ¿vale? Entonces, observar que esencialmente si uno proyecta, lo que va a ver es la elipse del cilindro, ¿vale? No puede ver otra cosa si miramos desde arriba, y la z pues se mueve lógicamente entre el plano del suelo y el plano que tengo aquí arriba, el x más y más 2z igual a 2. Así pues, voy a usar un cambio a cilíndricas dilatadas para que se me adapte bien a la elipse, y recordar que esto es sencillamente introducir el semieje donde corresponda. En este caso el semieje para x es raíz de 2, el semieje para y es 1, por lo tanto no escribo nada, ¿vale? Vaya. ¿Vale? La z se queda como está. Y entonces cuando uno hace este cambio, esta elipse, la voy a ver como una circunferencia tal cual. Θ entre 0 y 2pi y r entre 0 y 1. Mucho cuidado con el valor de r aquí, ¿vale? El valor de r aquí es así porque yo he escrito la elipse en este formato y he cogido el semieje, pero hay otras opciones de coger semiejes, ¿de acuerdo? Y hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, uno podría haber escogido, pues, 1 partido por la raíz de 2 en el i, ¿de acuerdo? Para que se le compensara con este 2 al cuadrado y entonces el r variaría. Entonces, ante la duda, lo único que tenéis que hacer es introducir la x y la y en la ecuación de la elipse y ver cuánto vale r en definitiva, ¿vale? En este caso va a valer 1. Y por último, la z, observar que la z varía entre el plano z igual a 0 y este plano de aquí. Ahora, este plano de aquí hay que escribirlo en términos de z para poderlo despejar. Por lo tanto, z aquí sería 2 menos x menos y partido por 2, es decir, 1 menos x partido por 2 y menos y partido por 2. ¿Vale? Ese sería el mismo plano. Por lo tanto, la z varía entre 0 y este plano, pero claro, este plano hay que escribirlo ahora en coordenadas cilíndricas, por lo tanto, la x va a pasar a ser raíz de 2 r coseno de θ partido por 2, y la y pasa a ser menos r seno de θ partido por 2, ¿de acuerdo? Esta es la descripción del conjunto en coordenadas cilíndricas. El volumen queda como la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1 menos la raíz de 2 r coseno de θ partido por 2 menos r seno de θ partido por 2. El jacobiano del cambio, recordar que cuando uno usa polares o cilíndricas dilatadas o polares dilatadas, el jacobiano va a aparecer los semiejes multiplicando, en este caso raíz de 2 por r, y los diferenciales de z, de r y de θ, ¿vale? Es una integral relativamente también sencilla, en la que me gustaría comentaros un pequeño detalle y que es bastante útil cuando uno realiza integrales de este estilo, porque se ahorra básicamente un poco de escritura y de cálculos. Entonces, la integral con respecto a z es inmediata, porque aquí no hay z, entonces sería directamente los límites de integración. Esto se va a convertir en la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, y la integral, y 2, raíz de 2r que multiplica a 1 menos r raíz de 2 r coseno de θ partido por 2 menos r seno de θ partido por 2 de r y de θ.
Y aquí típicamente haríamos la integral en R, pero yo os recomiendo siempre que tengáis una integral de este estilo, ¿vale?, en la que vais a integrar teta entre 0 y 2pi y aparezcan funciones coseno-seno, intercambiáis el orden de integración. En este caso el intercambio es libre, lógicamente, porque estoy integrando en un rectángulo, pero ojo, si tuviéramos una función de teta por aquí en los límites de integración, eso no se podría hacer, lógicamente. Pero aquí sí que puedo hacer esto como la integral entre 0 y 1 y la integral entre 0 y 2pi, ¿vale? Aquí me va a quedar raíz de 2r menos, voy a multiplicar el paréntesis, aquí quedaría raíz de 2 por raíz de 2 partido por 2, eso es 1, menos r coseno de teta, y aquí me queda menos raíz de 2, perdón, menos r cuadrado coseno de teta, y aquí me queda raíz de 2r cuadrado seno de teta partido por 2, ¿vale? Este sería diferencial de teta y diferencial de r. Ahora he cambiado el orden de integración. Y hago ese cambio de orden de integración porque fijaros que aquí, cuando integro entre 0 y 2pi, esto me queda directamente raíz de 2r por la integral de 1 entre 0 y 2pi, que es 2pi, ¿vale? O sea que aquí me va a quedar, voy a escribir por aquí arriba, para no tener que cambiar de hoja. O bueno, voy a abrir una hoja nueva. ¿Vale? Yo creo que aquí se puede ver. Entonces, observar que aquí lo que me va a quedar es la integral entre 0 y 1 de 2pi por la raíz de 2r, ¿vale? Y ahora aquí me queda el r cuadrado por la integral del coseno de teta, el r cuadrado sale fuera y aquí integro coseno de teta entre 0 y 2pi, y aquí me va a quedar lo mismo, voy a integrar seno de teta entre 0 y 2pi. Bueno, pues hay un resultado muy sencillo de ver, esto lo podéis calcular vosotros sin ningún problema, es que estas integrales, la integral entre 0 y 2pi en todo su periodo y la integral entre 0 y 2pi del seno en todo su periodo, son 0, siempre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando uno integra aquí me va a quedar 0, así que estas integrales directamente las puedo tachar, ¿vale? Eso es un truco que voy a usar muy a menudo, porque así me evito el tener que calcular para mí una integral en R para que luego al final me salga una integral de 0, así que directamente esta integral sale de 0, así que la integral quedaría escrita de esta forma, y bueno, pues ya finalmente esto es inmediato, esto sería raíz de 2pi por r cuadrado entre 0 y 1, que es raíz de 2pi, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues con esto terminamos el tema, porque en el tema 6 vamos a volver bastantes veces sobre integrales triples, por lo que, bueno, pues en definitiva los ejercicios que quedan os los dejo a vosotros. Si tenéis dudas, pues tenéis los foros de tutoría o podéis concertar una tutoría conmigo. Hasta entonces.